¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme en esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Gracias por acompañarme, les decía, porque ya son 36 con los capítulos que vamos avanzando. Y si tienen paciencia y ha sido de bendición este material, les ruego que me puedan seguir acompañando en los 87 capítulos. No se asusten con el número porque el material que hay contenido en este libro es precioso. Al final de la serie vamos a estar rogando que hubiesen sido muchísimos más. Vamos a introducirnos en lo que es la lectura, el estudio en sí del capítulo. Y en este capítulo número 36, titulado El toque de la fe, tenemos dos historias donde obviamente el protagonista principal siempre es nuestro Señor Jesús. La primera de las historias tiene que ver con Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era un rabino de alto rango encargado de la sinagoga, se lo consideraba como un príncipe judío. Y cuando Jesús estaba volviendo, recuerdan el capítulo pasado de Gadara, donde había estado con los endemoniados y los había librado. Este rabino, que quizá como todo el resto de los rabinos, en algún punto querían que Jesús desapareciera, no creían en él y hasta lo perseguían. Pero pasó algo en la vida de Jairo que lo llevó a un punto de desesperación y bueno, en su mente no podían dejar de estar o de pasar todas esas historias que la gente y el pueblo contaba acerca de Jesús sanando, de Jesús liberando y hasta volviendo a la vida alguna persona, como por ejemplo el hijo de la viuda de Naín. Entonces, a los que somos padres sabemos que quizás, no digo que podamos llegar a hacer cualquier cosa, pero casi. Pero casi. Entonces, a todo esto, Jairo se dio la oportunidad de ir a ver a Jesús y le pidió por favor que pueda venir a curar a su hija. ¿Sí? Mi hija está a la muerte. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, le pidió Jairo. Por favor. Los discípulos de Jesús obviamente miraban con un poco de... ¿Cómo es la palabra? Con un poco de celo, decir, estos que nos persiguen, que viven hablando mal de nosotros, ahora vienen a pedir un favor. Sin embargo, Jesús, con el amor y la simpatía que siempre lo caracterizaba, decidió ir a ayudar a este hombre, a este príncipe rabino judío. Y como siempre a Jesús lo rodeaban muchísimas personas, siempre había una multitud siguiéndolo, por lo que caminar por la ciudad se hacía casi imposible. Avanzaban a duras penas y Jesús se iba deteniendo alguna que otra vez, ayudando a la gente, sanando. Y Jairo estaba un poco impaciente porque su hija estaba a punto de morir. Y bueno, es en ese contexto que un siervo de Jairo se abre paso entre la multitud, se acerca y le dice al oído: ya es inútil que Jesús venga, tu hija murió, Jairo, lo siento mucho. Jesús dice que como que paró la oreja y llegó a escuchar lo que este siervo decía y le dijo: no temas, le dice. Estoy buscando acá la frase, acá está. Dice: no temas, dijo, cree solamente y será salva. Y ahora vamos con la primera cita que está subrayada. Y dice: Jairo se acercó aún más a Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe.
Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. ¿Qué eran las plañideras? Eran mujeres a las que literalmente se les pagaba por ir a llorar a los velorios. Quizá ni siquiera conocían al que se había muerto, pero era un trabajo. ¿Y qué es lo que se quería lograr? Que haya un ambiente totalmente denso de tristeza, que contagie a todos a llorar, al igual que, bueno, los flautistas, me imagino que habrán de tocar alguna música bien, bien fúnebre, bien triste. Y bueno, dice que la presencia de toda esta muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de acallarlos diciendo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte. Se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre, a la madre de la niña, a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Quiero destacar acá un detalle que no tiene que ver con la doctrina de Dios, pero sí todo lo que está en su palabra para mí es magnífico. Y me pregunto, ¿por qué, si él tenía 12 discípulos, por qué elige a Pedro, Santiago y Juan? Se me ocurrió poner a contar. ¿Cuántas personas entraron en la cámara mortuoria? Jesús escogió al Padre. Jesús escogió al Padre. Escogió a la Madre. Escogió a Pedro, a Santiago y a Juan. Y había otra persona que estaba muerta, que era la niña. 7. 7 personas, y para mí ese número no es casualidad. Generalmente al 7 se lo relaciona con la perfección, pero tiene significados mucho más profundos. El 7 siempre está conectado con la liberación del pecado, con resurrección, con sanación, con ese tipo de cuestiones. Es más, por eso el ministerio, este humilde ministerio, se llama Ministerio Séptimo Milenio. 6.000 años de pecado acá en la tierra y 1.000 años en el cielo, junto a Jesús. Naamán se lava 7 veces, a la séptima es sano. Y fíjense cómo acá se repite este principio. Y no creo que haya sido casualidad el por qué Jesús haya elegido solo a 3 personas, más a 3 discípulos, más el padre de la madre, y que la número 7 sea la persona que resucita. Estos simbolismos son tremendos en la Biblia, son algo apasionante para mí de poder identificar. Entonces, bueno, dice que Jesús se acercó a la cama, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente, en el idioma familiar del hogar, las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente, el pulso de la vida volvió a latir, los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Qué tremendo. Yo me imagino si hubiese sido Jairo o estar en el lugar de esos padres y ver a tu hija que estaba muerta, que no la ibas a volver a ver nunca más. Y ahora tenerla en tus brazos otra vez con vida. Si eso no despertaba la fe en ellos, qué difícil que otra cosa pudiera hacerlos, ¿no? Tremenda, tremenda historia, pero me gustaría destacar una cosita más antes de pasar a la siguiente historia, que es esta frase que dice: pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Se cree que el idioma hablado en ese momento por todos era el idioma arameo, el idioma más común, ya que, bueno, todo lo que era la parte de Judea, Galilea, eran zonas
donde muchísimos extranjeros estaban de paso. Por eso es una tierra muy, muy codiciada, ¿no? Porque es un lugar neurálgico para el comercio. Y el idioma universal que se hablaba en todos lados era el arameo. El idioma hebreo, contrario a lo que creen muchas personas, prácticamente ya estaba como en extinción. No digo que algunas personas no lo conocieran, generalmente eran los sacerdotes y los escribas que tenían a cargo los rollos de la ley y algunas que otras personas estudiosas, pero como sabemos ese idioma hebreo al día de hoy está extinto, el hebreo antiguo. Hay pocas personas que han hecho un estudio muy profundo y pueden llegar a manejarlo, pero al carecer incluso en sus escritos de letras vocales, no sabemos a ciencia cierta cómo se podían pronunciar muchas de esas palabras. Lo que tenemos hoy en el idioma judío es muy diferente al, al idioma bíblico, ¿no es cierto? Como dije, del que solo tenemos letras consonantes. Entonces, la clave por la cual Jesús, o por la cual está acá registrado, que pronunció en el idioma familiar del hogar. Jesús podría haber dicho, o la sierva del Señor podría haber registrado que Jesús habló en hebreo, porque el hebreo es un idioma más santo y sus palabras son casi místicas, como muchos enseñan que debemos volver a esas raíces judaizantes donde debemos decir Jehová o Yahweh o Yehoshua o Yeshua o Shabbat, Shalom, Subrajot y no sé cuántas cosas más. Acá tenemos un ejemplo muy claro, pero muy claro, de que el Evangelio es presentado a cada persona en el idioma en el cual habla. Y Jesús acabó de realizar el milagro más grande que esta familia pudo haber visto en el idioma que todos entendían. ¿Sí? El Evangelio no está reservado en idiomas especiales. No hay idiomas que sean más santos que otros o que tengan más místicas que otro. Y así como a nosotros el Evangelio nos ha llegado, en este caso en español, nosotros debemos darlo en español. ¿Sí? No hay nada de santo en usar palabras en otro idioma que la gente ni siquiera va a entender. Es todo lo contrario, hay confusión. Y de todos aquellos que dicen tener, por ejemplo, el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo, salvo que un muerto haya resucitado de aquel tiempo o que un ángel haya bajado del cielo a enseñarles cómo se pronuncia, todo lo que tienen, la información que tienen, son suposiciones, son teorías que son incomprobables, ¿sí? Totalmente incomprobables. Todos los razonamientos, ¿sí? que salen de la palabra YHWH y que por eso debería ser Yahweh, son todas teorías incomprobables donde se pueden poner otras teorías enfrente y nos metemos en una discusión que es de nunca acabar, que simplemente separa a las personas y que no tiene ningún sustento bíblico el hecho de tener que presentar el mensaje del Evangelio o acceder al Evangelio en ese tipo de idioma. Entonces no quería dejar de pasar esto. La otra historia de la que nos habla este capítulo sucedió cronológicamente unos momentos antes a que Jesús resucitara a esta niña. Recuerdan que les conté que Jesús apenas podía avanzar en medio de la multitud para llegar a la casa de Lázaro. Y esta historia se sucede allí, en ese contexto, y es la que le da el título a el capítulo que estamos leyendo, ¿no? El toque de la fe. Resulta que había una mujer que había estado enferma durante, a ver si encuentro acá el número, no sé si era 12 o 13 años, a ver si lo... 12 años, acá está. Una mujer que durante 12 años había estado sufriendo una enfermedad. La Biblia nos cuenta que esta enfermedad era flujo de sangre, ¿sí? Para que puedan entenderlo, es
como si el periodo menstrual de la mujer, que sabemos que dura 4 o 5 días al mes normalmente, 6 algunas, o hasta 7, pero ya es más raro, en esta mujer no terminaba nunca, no tenía un comienzo, no tenía un final. Todos los días de su vida estaba en un proceso de menstruación. O sea, eh, estaba en un constante sangrado. Una enfermedad terrible, porque sabemos que la ley de Dios habla de que en los días que la mujer está en su periodo es considerada inmunda, ¿sí? Hay instrucciones muy claras en cuanto a lo que la mujer debe hacer cuando está en ese proceso. Por ejemplo, no debería asistir a la congregación, no debería dormir con su esposo. Bueno, ustedes mismos pueden buscarlo en el libro de Levítico, si mal no me equivoco, pueden buscarlo. Imagínense en una época donde esas cuestiones estaban en un estado farisaico, por así decirlo. No digo que lo que diga Dios en su ley no sea, no haya que cumplirlo, todo lo contrario, pero digo farisaico porque ellos hacían de las reglas eh, cargas que eran imposibles de llegar, y a los que no podían llevarlas los martirizaban acusándolos con el dedo, señalándolos, y sin nada de amor y sin nada de tacto había castigos para cualquier persona que no estuviera eh, en la práctica de estas costumbres. Imagínense cómo se trataba a la mujer en ese momento, imagínense encima cómo se trató, cómo tratarían ellos a una mujer que estaba en un constante situación de inmundicia. Yo creo que la habrá pasado totalmente mal, sin poder estar con su esposo, con su familia. Por eso es que dice que gastó todos sus recursos en médicos, pero la declararon incurable. Pero esta mujer escuchó hablar de Jesús, de sus milagros, y intentó, intentó acercarse a Jesús en varias circunstancias, pero no había podido lograrlo. Era mucha gente la que siempre rodeaba a Jesús. Sin embargo, dice que ahora, recuerden que estamos en el momento donde Jesús avanzaba hacia la casa de Jairo, dice que había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano, alcanzó a tocar apenas el borde de su manto, pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Voy a permitirme en vivo buscar acá en mi teléfono un versículo que quería leerles, que me vino a la mente ahora, por eso no lo tengo preparado, pero que es crucial para poder entender por qué la mujer dice: si tocare tan solamente su vestido seré salva. ¿Por qué no dijo si tocare sus pies, si tocare su mano, si tocare su rostro? ¿Por qué dice si tocare su vestido? ¿Sabía algo ella? ¿Había algo que interpretara ella de algo que le hubieran enseñado? Y a eso voy, a buscar este texto que está en el Antiguo Testamento, más precisamente Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué significa en sus alas traerá salvación?
Está claramente este texto hablando del Mesías, ¿sí? Las alas, no está hablando de alas de águila o de un pájaro, sino que se estaba refiriendo a que en la ropa, en la túnica que usaban los judíos, había unos flecos en el borde del manto que se llamaban tzitzit, que recordaban a la ley de Dios, tenían colores azules y ellos los llevaban en su ropa para recordar la ley de Dios. Y entonces interpretaban que el Mesías que iba a venir, en el borde de su manto iba a traer sanidad, iba a traer salvación. Esto eh, era místico la interpretación que le daban a este texto, pero es lo que a la mujer le habían enseñado. Entonces ella decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y finalmente fue salva. Pero fíjense lo que nos va a aclarar la sierva del Señor con respecto a esto. Dice que ella trató de retirarse sin que nadie lo notara, ya estaba curada. Sin embargo, Jesús de repente dice, ¿quién me tocó? Dice, yo me pongo en el lugar de los discípulos de Jesús, como mirándolo, como diciendo, maestro, no podemos avanzar. Hay decenas de personas que nos están empujando, nos estamos codeando entre todos. No sé si alguna vez ustedes han viajado, acá en Argentina le decimos subte, pero en otros países se llama metro. Cuando es ese horario pico que salen todos de trabajar, si les ha pasado que viajan así todos apretados y de atrás te empujan y entra la gente por la puerta y quedamos todos apretujados. Seguramente le has pasado, ¿no? Imagínense que en ese momento alguien dice, ¿quién me tocó? Viejo, estamos todos acá apretados, nos estamos amuchando para entrar y preguntás quién te tocó. Sin embargo, la pregunta de Jesús tenía una profundidad que los otros no podían entender, ¿no es cierto? Dice que el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual. O sea, podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentarios. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Entonces Jesús se refería a que alguien lo había tocado con fe buscando sanidad. Y él sintió que un poder salía de él, por eso es que preguntó, ¿quién me ha tocado? Dice que, bueno, a la mujer no le quedó otra, no era su intención tampoco irse como una ladrona. Entonces se presentó, se echó a los pies de Jesús y con lágrimas de agradecimiento relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y acá venía la explicación que yo les hablaba acerca del misticismo en cuanto a tocar la ropa, ¿no? Él, Jesús, no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, cómo se había realizado la curación. Muy importante de entender esto. Al hablar, esta próxima cita que está señalada en rojo, es una enseñanza para todos nosotros. Ya excede a lo que es la anécdota en sí, ¿no es cierto? Ahora es donde la sierva se empieza a explayar en el mensaje que tiene que quedarnos a nosotros en nuestro corazón. Al hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale de nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual de la verdad. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios.
No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él, en Cristo. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia salvadora. Entonces, la religión que vivían los judíos, una religión de mucho conocimiento, pero muerto, un conocimiento de Dios, pero que finalmente no reconocieron a su propio Hijo, al Hijo de Dios. El orar sin hambre, eso no sirve absolutamente de nada. La fe es algo que hay que ejercer. La fe genuina es vida. La fe en Cristo es vida. ¿Por qué es vida? Porque es Cristo viviendo en nosotros. Es una confianza implícita como la que tuvo la mujer al tocar a Jesús. ¿Qué es una confianza implícita? Es saber que cuando le pedimos a Dios, Él ya lo está haciendo por nosotros, que va a hacer lo mejor para nosotros. Por eso es que el alma llega a ser una potencia vencedora, porque Cristo está en posesión de ese alma, ¿sí? Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. ¿Por qué no se pudo ir a escondidas la mujer? Porque los dones del Evangelio, las bendiciones de Dios, no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. ¿Esto qué quiere decir? Los ángeles podrían venir a mostrar a Cristo al mundo. Sin embargo, Dios escogió que eso debe ser un trabajo nuestro, del ser humano. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Este poder divino es el Espíritu Santo, es Cristo morando en cada uno de nosotros. Si vivimos la vida que Cristo vivió y reconocemos públicamente las bendiciones que Él nos da, estamos siendo testigos de Dios. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Vivir la vida que Cristo vivió y ser testigos públicamente de lo que Dios hace por nosotros. Por más que haya 10 personas que cuentan cómo Jesús la sanó, cada una es diferente y la nuestra también es diferente. Y si tiene que haber 15 y si tiene que haber 20 personas contando públicamente cómo Dios la sanó o les dio tal o cual bendición, así debe ser porque somos los testigos de Dios, que damos a conocer a Dios al mundo. Y para terminar, la última cita que la sierva nos dejó dice: para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios, o sea, recordar constantemente las bendiciones que Dios nos da. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Fíjense que pedir y recibir no es egoísta. Dios quiere que le pidamos y Él nos quiere dar, ¿sí? Pero reconociéndolo, reconociendo las bendiciones. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas. El recordar lo que Dios hizo por mí vale más que leer 500 historias de milagros en la vida de otros, ¿no?
El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y me quedo con esta frase que dice: como el pueblo de Israel, levantemos nuestra piedra de testimonio. ¿Qué significa levantemos nuestra piedra de testimonio? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto? Para entrar a la tierra de Canaán, el Señor abrió el río Jordán en dos y pudieron pasar en seco, caminando. Entonces el Señor le dio la instrucción a Josué de que las personas tomaran piedras del lecho del río para que cuando puedan tener sus casas en esta tierra de Canaán que Dios les iba a dar, esas piedras debían estar en las entradas de las casas para recordar siempre, siempre lo que Dios había hecho por ellos. Por eso la sierva del Señor dice: levantemos nuestras piedras de testimonio. Esto significa recordemos a cada instante, nosotros mismos y también para los demás, todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que quiere seguir haciendo. Bendiciones, queridos hermanos. Hasta la próxima. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita y les va a avisar cuando vienen los próximos videos. Porque no solamente están los videos de la serie, sino que también vamos subiendo videos sobre otras temáticas. Así que si ustedes le dan clic a la campanita en el canal y se suscriben, les van a llegar las notificaciones de todo lo que el Señor nos permite estar haciendo. Bendiciones a cada uno de ustedes y lo espero en el próximo capítulo de esta serie titulada El deseado de todas las gentes, a la luz de la doctrina de Dios.